Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Hoy teníamos datos muy interesantes que deberíamos analizar y esos datos eran las peticiones de desempleo en Estados Unidos como cada semana. En principio podría que no moviera demasiado los mercados, pero el dato que ha salido hoy ha sido excesivamente malo. Ha sido el peor dato que hemos visto de las peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos desde hace más de un año. Eso no cuadra con que la situación económica vaya bien y que vayamos a ver un soft landing. Pero si con esto no nos parecía suficiente, pues también teníamos datos hoy, datos del IPC en Estados Unidos. ¿Y qué ha acabado sucediendo? Pues que el dato del IPC se ha situado en el mismo punto donde estaba el mes pasado. Y eso ha significado que se encontrase por encima de las previsiones y además el subyacente se ha incrementado de nuevo respecto a lo que veíamos el mes pasado. Por lo tanto, datos muy pero que muy negativos. ¿Esto tiene sentido con lo que estamos viendo ahora mismo en los mercados? Pues bueno, puede que llegue a tener sentido y de hecho en el vídeo del resumen semanal del domingo va a ser el tema que vamos a tratar, porque quizás esto que estamos viendo ahora no nos debería resultar demasiado extraño si tenemos en cuenta lo que ha sucedido en épocas pasadas, sobre todo el fortísimo repunte que estamos viendo en los bonos en Estados Unidos, de esa rentabilidad de los bonos. Vamos a ver qué ha sucedido en anteriores ocasiones y si tiene sentido con lo que está pasando ahora. Y ya lo veréis y lo entenderéis mucho mejor. Hoy vamos a analizar tres acciones, vamos a ver tres acciones americanas, va a ser la primera de ellas Nvidia. Todos los jueves parece que ahora nos hemos propuesto analizar Nvidia porque además la situación que tiene es muy pero que muy interesante, parece que ha roto esa directriz bajista. Vamos a ver qué tiene que suceder ahora para poder seguir marcando nuevos máximos crecientes y romper ese lateral o esa parada que estamos haciendo en los últimos meses. Ya vamos a ver también la cotización de AMD que veíamos también hace un par de semanas que podría romper esa directriz bajista. Pues bueno, ya lo ha roto y está haciendo un movimiento que quizás era el movimiento que estábamos esperando, pero que no por eso podemos decir que sea demasiado optimista. Lo vamos a ver. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es Alphabet, que parece que no levanta cabeza y ahora mismo se encuentra ahí atrapado en una zona de lateral en el corto plazo. Así que venga, vamos con las tres acciones de hoy. Bueno, pues vamos a comenzar con las tres acciones de hoy. Como siempre, lo veremos desde la versión web de Pro Real Time. Antes no os lo he comentado, pero después de las tres acciones analizaremos el SP500 porque finalmente en la sesión de ayer vimos esa ruptura del movimiento lateral y cuando parecía que todo era alegría y fiesta, pues hoy vemos esos datos y parece que la situación se vuelve a complicar un poquito. Así que vamos a analizarlo antes de ese vídeo del resumen semanal del domingo donde ya lo veremos más a fondo. Vamos a comenzar por la cotización de Nvidia. Fijaros que decíamos, tenemos un claro movimiento lateral. Por arriba teníamos la directriz bajista y por abajo esa directriz alcista que iban formando una especie de triángulo. Fijaros en el gráfico, clarísimo. Y fijaros como cuando tocábamos la última vez la directriz bajista, el 26 de septiembre, volvíamos a corregir y se apoyaba sobre la media de 70 y decíamos, esto es buena señal porque si ahora consigue superar la directriz, lo que nos está marcando es que la media de 70 puede actuar como soporte y mantener el impulso. Y fijaros, es lo que ha acabado sucediendo. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues fijaros que nos hemos frenado muy cerquita del máximo que teníamos por aquí en julio y también lo que teníamos en junio. De momento, pues bueno, ahora cuál sería el movimiento perfecto que tendríamos que ver para pensar que quizás estamos en una nueva fase alcista, ya dejando atrás el movimiento lateral, pues quizás ver un apoyo hasta esa antigua directriz bajista que actúa como resistencia y a partir de ahí repuntar de nuevo y formar un nuevo máximo histórico. Eso sería ideal y eso lo que nos marcaría es que dejamos atrás este movimiento que llevamos viendo en los últimos meses. Podríamos decir que habría sido un movimiento de consolidación y que continúe la fiesta en Nvidia. Pero de momento eso no ha sucedido. De momento lo que hemos visto es una caída muy fuerte. Nos hemos recuperado muy bien, pero todavía no hemos conseguido superar los máximos anteriores. ¿Que es normal que ahora se frene? Pues sí, puede llegar a ser normal. Hemos subido como soporte la directriz. Pero creo que debemos ir con calma, porque si imaginarnos ahora, vemos que vuelve a perforar la directriz bajista, o olvidaros directamente que está por aquí esta directriz bajista, si ahora vuelve a corregir
y no consigue superar la zona de los 134,5, lo que nos estaría marcando también es una señal de debilidad, de que ya no puede continuar con la tendencia alcista como venía haciendo anteriormente. Fijaros cómo, cuando aquí vimos un movimiento también de corrección importante, se apoyó la media 70, volvió a repuntar con mucha fuerza, y cuando nos fuimos hasta la parte alta, se quedó ahí unas cuantas sesiones en un movimiento lateral, y luego explotó al alza la cotización de Nvidia. Por lo tanto, por eso os digo que quizás lo mejor no es ver la corrección. ¿Que podría ser un movimiento bueno para luego repuntar y ya olvidarnos? Sí, pero creo que cuantos menos riesgos corramos ahora mismo, mucho mejor. Lo ideal sería irnos de cabeza a marcar unos máximos históricos, aunque ver una corrección hasta esa zona podría entrar dentro de los planes para volver a hacer algo así. ¿Cuándo se pondría la situación muy fea? Si vemos que pierde la directriz bajista, porque además es probable que si se va hasta ella se encuentre ahí con la media de 70 y la tendría que perforar también para perder la directriz bajista, es decir, lo que antes actúa como soporte ya no actúa como soporte y encima esto hubiera significado una ruptura en falso y encima un intento fallido de alcanzar unos máximos históricos. Es decir, tendríamos ahí un entramado de ingredientes que nos estarían marcando que la debilidad es clarísima en la cotización de Nvidia. Vamos a ver el gráfico horario, un segundo, y fijaros cómo cuando empezó a repuntar se apoyó sobre la media de 70 y de 200 sesiones y a partir de ahí, fijaros ya, es cuando nos hemos ido hasta esa zona de los 134. Ahora, esa media de 70 está los 125 y los 121, es decir, la de 200 podríamos volver hasta ellas para consolidarlas como soporte. Podría llegar a suceder. Fijaros que si trazamos en el gráfico horario la directriz bajista, nos podríamos encontrar por ahí con la media de 70 y la media de 200. Es decir, podría cuadrar perfectísimamente. Y si vemos ya el gráfico semanal, fijaros el cierre de la semana pasada fue muy bueno y acompañado a que esta semana sigamos marcando nuevos máximos crecientes. ¿Qué necesitamos? Pues intentar cerrar la semana muy cerquita de los máximos. ¿Para qué? Para ver una señal de fortaleza, para que no muestre en el gráfico semanal que es un intento fallido de volver a la zona de máximos. Como vimos por aquí, fijaros, esta vela fue muy clara. Intentó irse a buscar unos máximos, no lo consiguió y la caída fue muy fuerte. Ahora no queremos ver algo parecido, queremos ver una vela que cierre prácticamente en máximo. Sería lo mejor. Y en el mensual, pues la vela que está dejando es muy buena de momento. Lo que no está rompiendo de momento es la divergencia que tenemos en el mensual. Pero repito lo mismo que he repetido con otros muchos valores. Fijaros que el RSI está en 84 en un gráfico mensual. Eso es una señal muy clara de fortaleza. Eso que nos indica que aunque veamos una corrección, es probable que volvamos a ver nuevos intentos de volver a máximos. Y fijaros cómo después de 4 meses de claras velas de indecisión, parece que de momento, con lo que estamos viendo ahora mismo, y recálculo de ahora mismo, sería una vela bastante positiva. Nos podría marcar el romper este movimiento lateral. Porque estamos muy cerca de la zona de máximos. Es decir, el cuerpo se va ampliando y por arriba dejamos de una cola una mecha muy cortita. Así que bueno, de momento lo está haciendo bien, pero necesitamos que se mantenga así de bien las siguientes sesiones. Vamos a ver AMD. La última vez que analizábamos, estamos por aquí y decíamos, hemos roto la directriz bajista. Y la situación era parecida a la de Nvidia. Decíamos, tenemos un objetivo claro en los 174. Nos podemos ir del tirón o podemos retroceder hasta la directriz bajista, consolidarla como soporte e irnos a cumplir el objetivo. Si cumplimos ese objetivo de cerrar el gap, que por cierto no lo ha cerrado del todo, pero se queda muy cerquita. Si llegamos hasta esa zona ya nos va a indicar que vamos a seguir manteniéndonos al alza. No, simplemente puede llegar a ser un objetivo de todo este repunte. Necesitamos estar por encima de esa zona y seguir marcando unos máximos crecientes y superar esta zona de aquí, los 187. Y ahí ya sí que sí nos marcaría una vuelta, muy probablemente, a los máximos que tendríamos en marzo. Ahora, pues bueno, evidentemente ese gap ha actuado como un imán, se ha ido hasta ahí, pero a la vez también actúa como resistencia. Y podemos ver una corrección como estamos viendo. ¿Hasta dónde? Pues quizás nos vamos a buscar el suelo que hemos tenido por aquí, ¿por qué no? O apoyarse la media de 70, eso sería muy positivo. Todo lo que sea no perforar de nuevo la directriz bajista es muy positivo. O incluso tampoco perforar la media de 70 sesiones, sería muy positivo. Sobre todo no mantenernos por debajo de la directriz bajista, porque eso que nos indicaría lo mismo que decíamos en Nvidia, que aquí hemos tenido una ruptura en falso. Por lo tanto, mientras se mantenga sobre esa zona, podemos estar, podríamos decir que tranquilos. Vamos a ver el gráfico horario.
y fijaros cómo esa media de 70 está actuando muy bien como soporte. A lo mejor, si vemos que sigue con bastante fortaleza, vemos ese toquecito a los 166.20 ahora mismo y continúa al alza. Cuando la perfore, quizás cuando vemos esa corrección en el gráfico más importante. Si cogemos el gráfico semanal, pues fijaros cómo de momento parece que sigue formando nuevos máximos y mínimos decrecientes. De ahí que digamos que necesita superar esa zona que teníamos de máximos a mitad de julio para romper esta clara estructura en un gráfico semanal y que se lleva formando desde marzo, es decir, desde hace casi 7 meses. Y vamos con el gráfico mensual y fijaros como si en este caso parece, viendo los cierres, que podríamos estar viendo un giro, porque fijaros como aquí la vela que dejó fue de una mecha muy larga para arriba, entonces ahora sí que parece que estaríamos viendo un giro, pero como decimos necesitamos ver esa confirmación tanto en el gráfico diario como en el gráfico mensual. Por lo tanto, ahora, primero, no perder la directriz bajista y segundo, superar los 187. Si consigue superarles, esto empezaría a pintar muy, pero que muy bien. Y vamos con Google, Alphabet, que la verdad que vimos una caída muy fuerte, pero no ha conseguido recuperarse quizás como hemos visto en otros activos. Fijaros cómo la media de 200 y de 70 actúa muy bien como soporte en toda la subida que veíamos desde abril y en la caída prefiero la media de 70, la media de 200. Sí que es verdad que recuperó la de 200, pero la de 70 no puede con ella. Y ahora vemos que la cotización, fijaros, está aquí atrapada entre la media de 70 y la media de 200 sesiones. ¿Qué nos va a marcar esto? Si perdemos la zona de la media de 200, podríamos irnos a buscar este gap de aquí, de los 136, fijaros. Y si por el contrario supera de nuevo la media de 70 y conseguimos marcarnos máximos crecientes, tendríamos varios objetivos por el camino. Fijaros, zona de los 157, donde tenemos otro gap, y por aquí, en la zona de los 167, tendríamos otro imán que podría actuar, tendríamos otro gap que podría actuar como un imán para atraer a la cotización hasta esa zona. ¿Cuál sería quizás la señal más buena para pensar que ya nos vamos a ir de nuevo a la zona de máximos? Pues bueno, quizás si supera la zona de los 157, 160, yo creo que ya sería muy optimista porque mostraría bastante fortaleza y ya nos podríamos olvidar toda esta caída. El riesgo está de lo que estamos viendo ahora mismo es que hayamos formado una primera onda bajista, ahora veamos un rebote y luego continuemos corrigiendo. De ahí que ahora necesitemos ver un impulso bastante fuerte, luego una pequeña corrección y seguir manteniéndonos a alza. Fijaros también cómo se ve muy bien el gráfico semanal, cómo está actuando la media de 70 sesiones como soporte. Eso es muy buena señal y de momento se mantiene ahí. Es decir, ahí tenemos una señal muy buena de cuándo se puede, podríamos decir, romper la tendencia alcista en el largo plazo, quizás ponerla en riesgo, como la pusimos en el año 2022, donde la media de 200 salió al rescate por primera vez. Por lo tanto, pues bueno, podemos decir que se encuentra en una zona donde no muestra demasiada fortaleza para ver que se pueda mantener al alza, pero tampoco vemos clarísimamente que vayamos a ver una corrección importante. Y el gráfico mensual, las velas que dejó en el mes de julio y agosto son muy feas, pero de momento estamos viendo dos velas de indecisión. ¿Qué nos pueden marcar esas dos velas? Un pequeño descanso en la caída, o por el contrario, quizás que se ha agotado ya la caída, donde hemos visto que el volumen ha bajado muchísimo y a partir de aquí volver a repuntar. Por lo tanto, volvemos al gráfico diario, que es donde va a estar la clave. Superar esa media de 70, la zona de los 151,5, 152 también, o perder la media de 200. Nos llevaría de nuevo a la zona de los 136. Yo creo que se complicaría bastante la vida en el medio largo plazo, porque fijaros que la media de 70 está a los 138. Si estamos diciendo que si pierde la media de 200 sesiones en el gráfico diario, nos vamos hasta los 136, pondríamos seriamente en riesgo esa media móvil de 70 sesiones del gráfico semanal. Y en el horario, pues la verdad que, fijaros, de momento se mantiene sobre la media móvil de 200 sesiones. No habría que descartar, fijaros, aquí se ve formar un hombro, una cabeza y ahora el segundo hombro. ¿Qué sería lo más positivo? Pues como decimos, de la zona actual volver a repuntar y formar ese hombro cabeza hombro invertido y que nos marque una proyección muy alcista para volver cerca de esa zona de máximos en el gráfico. Así que bueno, estas son las tres acciones de hoy. Vamos a ver el SP500 un segundo en el gráfico horario y fijaros el movimiento. Teníamos
el movimiento lateral anterior entre los 5.670 y los 5.767. Decíamos que la media de 70 podría hacer que frenase las caídas, pero vimos ese toquecito final a los 5.671, volvió a repuntar, el precio volvió a corregir, pero ya no llegó a la zona de 5.670, formó un mínimo creciente, supera la media 70 y nos vamos del tirón por encima de los 5.767. Y el movimiento que estamos viendo ahora mismo, pues parece esto, pero a pequeña escala. Pero lo bueno es que este movimiento lateral más importante lo hemos roto. Y eso es muy positivo. ¿Qué necesitamos ahora? Ver que se consolida por encima de esta zona. Se consolida por encima de esa zona. Tenemos vía libre para seguir manteniéndonos al alza. ¿Cuál es el problema? Pues que lo que venimos comentando en los últimos meses, cuando analizamos los índices y la bolsa en general, es que nos damos cuenta de que el mercado está bastante dopado. Cuando vemos que la liquidez está entrando muchas veces, o la compra de acciones está entrando por parte de las propias empresas con sus recompras de acciones y que tienen facilidad de endeudarse, entonces con esa deuda vuelven a comprar acciones y hacen que suba, pero nos enfrentamos dentro de... ya han empezado a presentarse resultados, es decir, nos vamos a enfrentar las próximas semanas al periodo de blackout, es decir, donde las empresas no pueden recomprar acciones y casualmente las últimas veces que sucede esto, pues solemos ver correcciones. ¿Por qué? Pues porque les falta esa gasolina propia de la recompra de acciones. Por lo tanto, vamos a ver, porque no va a ser para nada fácil que se mantenga al alza, mi opinión, yo creo, en un periodo de blackout. Pero de momento, por técnico, podríamos decir que ha roto ese movimiento lateral, que a la vez rompía este movimiento lateral de aquí. Por lo tanto, podemos decir que lo está haciendo muy bien. Vamos a ver si hoy vuelve a coger ese color verde, el SP500, y acabamos cerrando la semana de nuevo en máximos históricos. Volver al movimiento lateral anterior sería feo. Sería feo porque tendríamos ruptura en falso y nos podría mandar directamente aquí. Y sería una clara señal de debilidad. Así que ahora totalmente clave ese punto de los 5.767. Así que nada, hasta aquí llegamos con el día de hoy. Nos vamos a ver el domingo ya, donde es bastante probable que os anuncie la fecha en la que sacaré a la luz ese curso de Pro Real Time. Además, también veremos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante toda la semana. Analizaremos los índices, veremos esos datos interesantes que he rascado de Twitter, veremos qué datos debemos vigilar la próxima semana. Como decíamos que teníamos que vigilar los datos de hoy, porque podrían llegar a ser bastante importantes y podrían mover los mercados. Así que os espero a todos el domingo. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, el domingo estamos por aquí de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen fin de semana.